La masonería se define a sí misma como una institución no religiosa, no política, filantrópica, simbólica y también filosófica, fundada en un sentimiento de fraternidad. Su objetivo es la búsqueda de la verdad y fomentar el desarrollo social y moral del ser humano, además del progreso social. Los masones se organizan en estructuras de base denominadas logias, que a su vez pueden estar agrupadas en una organización de ámbito superior, normalmente denominada Gran Logia, Gran Oriente o Gran Priorato. Hoy vamos a hablar de un tema del que curiosamente, aunque se ha hablado mucho, da la impresión de que se conoce poco a nivel general. Y además, en este programa vamos a hablar de los 200 años de la masonería en España. Para hablar de este tema de masonería y también de masonería en España nos acompaña Jesús Soriano Carrillo. Él es científico de profesión, geólogo, y además es soberano gran comendador del Supremo Consejo Grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado para España. Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también Pedro Álvarez Lázaro, catedrático de Historia en la Universidad de Comillas y académico correspondiente de la Real de Historia. Bienvenido. Muchas gracias. Y Cayetano Núñez Rivero, profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. Bienvenidos y muchas gracias. Bien hallada. Lo primero creo que sería para centrar el tema, un tema complejo que, como he dicho al principio, es conocido relativamente, porque se ha hablado mucho de él, pero se ha profundizado poco y además resulta quizá algo misterioso para el gran público en general. Me gustaría hablar un poco de la historia de la masonería. Hemos hablado de 200 años de la masonería en España, pero esto ni siquiera es así en España, mucho menos en otros países. ¿Cómo empieza la masonería y cuáles son sus principios históricos? Profesor. La masonería en España, en su versión contemporánea, sería hablar de, por lo tanto, del siglo XVIII, tiene casi 300 años, en realidad. Es decir, que la primera logia, después de la fundación de la Gran Logia de Londres, es la matritense, o la de las Tres Flores de Lis, que se crean a comienzos del siglo XVIII. El siglo XVIII, desgraciadamente, para nosotros no es bien conocido masonológicamente. Yo creo que se ha de indagar en archivos que todavía no se han buscado, por ejemplo, en Gibraltar, en Inglaterra, en el Gran Oriente de Francia, y entonces sabremos qué es lo que pasó ahí. Pero yo creo que pasó mucho más de lo que se conoce. Donde tiene su despliegue, efectivamente, es en el siglo XIX. Y ahí sí que está bien puesto el título, puesto que hace 200 años se instala en España el Supremo Consejo de Grado 33 y a partir de entonces ya hay una masonería constituida, autónoma. Por eso está bien hablar de 200 años de masonería en España. Pero la masonería tiene sus precedentes, porque masón, como todos sabemos, en francés es albañil, en mason o Maurer en alemán significa lo mismo. Y es que la masonería tiene una historia previa a su dimensión filosófica importante. Nace la masonería en la Edad Media. Después, a lo largo del siglo XVII, pasa por un estadio de transición. La masonería medieval está formada por los canteros, por los albañiles que ya tienen sus ritos, ya tienen sus símbolos, de manera que es un gremio muy especial y con una libertad de movimientos muy grande. En el siglo XVII tiene lugar la transformación a hacerse filosófica y en el siglo XVIII, a partir de 1717, con la creación de la Gran Logia de Londres, pues ya empieza el periodo especulativo, el periodo filosófico, el periodo actual en definitiva. Por lo tanto, en esta larga historia, porque hemos partido de la Edad Media, casi unido a la construcción de catedrales, me refiero en cuanto al albañil como tal, y ese gremio, un gremio que tenía varias profesiones y que tiene una serie de símbolos, pero que luego tienen un desarrollo diferente y que desde luego el masón, desde el punto de vista filosófico, la masonería filosófica es otra cosa, es un salto, no sé si cualitativo, pero del que me gustaría que nos hablara el señor Soriano, puesto que él es nada menos que grado 33, el soberano gran comendador del Supremo Consejo, y esto, pues yo creo que nos lo puede explicar mejor que nadie. Como decía el profesor Álvarez, evidentemente el origen de la masonería viene de los constructores de catedrales, pero llega un momento que se dejan de hacer catedrales y entonces deja de quitarse lo que se llama masonería operativa y empieza a hacerse una masonería especulativa, que los masones que lo integran lo que intentan es también crear otro templo, pero un templo interior siempre a la
gloria del gran arquitecto del universo, del Dios de cada uno, exactamente igual que se hacía en las catedrales. Evidentemente ya es la masonería especulativa y ahí ya se empieza a especular. Hay varias formas de hacerlo, evidentemente, porque inicialmente lo que hay es una masonería simbólica, que en España y en el mundo entero se ha cedido la administración de estos grados a las grandes logias, y luego una masonería filosófica, que va del grado 4 al 33, que tiene otros valores. Fundamentalmente lo que se pretende en la masonería, lo que se pretende en general es que el hombre bueno que llega a ella se convierta en mejor. Y una vez que ese hombre ya es mejor, pasa, si él quiere, evidentemente es absolutamente voluntaria, a la masonería filosófica. Entonces, la masonería filosófica es que nosotros lo que pretendemos es a ese hombre convertirle en un buen ciudadano que esté dotado fundamentalmente de dos versiones, una versión espiritual y otra versión humanista. Nos ha hablado y ha utilizado la palabra especular. Y yo pregunto, ¿especular en el sentido de pensar? Efectivamente. Es este salto a pensar, y de ahí también la filosofía, claro. Uno ya lo que intenta es construir su templo mejor, intentar hacerse mejor él y hacer mejor o colaborar a que sea mejor la sociedad que le rodea. ¿Qué significa, por ejemplo, la Revolución Francesa? ¿Qué significa aquellas ideas de libertad, de fraternidad, de igualdad, que parece que también de alguna manera están en la masonería? ¿Qué significó? ¿Fue un salto también, profesor? Bueno, vamos a ver. Estamos hablando del momento que nace la masonería filosófica, como paso posterior de la masonería operativa, que es la de los gremios. Nosotros pensemos principios del siglo XVIII en la sociedad inglesa. Inglaterra acaba de salir de una larga guerra civil muy cruenta, donde ha habido un componente importantísimo, ha sido el tema religioso. Protestantes contra católicos, de alguna forma ha estado ahí. Europa hace muy poquito tiempo que ha tenido unas guerras de religión espantosas que han diezmado el continente. Entonces la masonería en ese momento surge, y pensemos que la masonería es contemporánea de la Ilustración. También diría que hasta parte de la Ilustración. Bueno, pensemos en los grandes, en D'Alembert, en Diderot, en Montesquieu, en Voltaire, todos ellos son masones. Entonces, cuando surge la masonería, antes lo dijo el profesor Soriano, la masonería no tiene una religión concreta. A veces se ha dicho que la masonería es una forma de religión. No, la masonería es una asociación que se crea donde no se habla de religión, donde, por ejemplo, se pone el concepto de gran arquitecto del universo, que si usted quiere puede traducirlo por Dios, pero no un Dios concreto de una religión, sino es una forma de creencia en un ser superior que supera las ideas específicas de cada religión, es decir, que de alguna forma acaba con los conflictos religiosos. En política lo mismo, no se habla de política, se habla de los valores que la humanidad defiende, o que se debe defender en política, como son la libertad, la igualdad, la fraternidad. Pero la masonería empieza por hacer algo importante. Esta igualdad la practica dentro de la logia. Esta libertad la practica dentro de la logia. Esta tolerancia la practica dentro de la logia. El propio concepto de soberanía, que lo tenemos en el derecho constitucional, ojo, la primera vez que se escribe la palabra soberanía es en Austria, en una logia, donde dice la logia es soberana, la logia es dueña de su destino. Residen todos y cada uno de sus miembros esa soberanía que antes, bueno, quitando la historia de Bodino y tal, pero la primera vez que se habla en términos de Ilustración es en este momento. Con lo cual, estas ideas van a trascender de la logia a la sociedad, porque la masonería se ha dicho muchas veces que quiere influir en la sociedad, y a veces se habla de tramas como un lobby que estuviera. No, no, no. Lo importante de la masonería es cómo las ideas eje de la masonería se van a trasladar a la sociedad, y se van a trasladar en la época de la Ilustración, y eso va a dar lugar a las grandes revoluciones. No porque la masonería sea revolucionaria, sino porque las ideas, lo de libertad, igualdad, fraternidad, esto antes se va a proclamar en las logias, hay muchos documentos sobre el tema. Pero pensemos en el primer Estado de Derecho, que es Estados Unidos, en 1787, con la Constitución norteamericana. Pensemos el número de masones que hay en los que firman el Acta de Independencia y los que firman la propia Constitución. Pensemos hasta en el propio dólar, con la figura del gran arquitecto, de Dios y toda la simbología que tiene. Hablamos de libertad y hablamos también de igualdad. Desde fuera, quizá, simplemente porque hay una serie de grados, en este caso hablamos de 33 grados, desde el aprendiz, pues hasta el soberano gran comendador, hay un listado amplio, que esto nos hace pensar si todos verdaderamente dentro de lo que es la estructura de la masonería son verdaderamente iguales, simplemente porque esa igualdad da la impresión que con tanto grado pues puede confundir. Sí, evidentemente
son todos iguales. Yo en este momento soy el soberano encomendador, lo que quiere decir que simplemente soy el primus inter pares. Nuestras constituciones, que provienen desde Federico II de Prusia, son unas constituciones absolutamente democráticas, donde todo se elige. El soberano gran encomendador no puede designar nada más que al secretario. El resto es todo elegido. Lo que pasa que es como todas cosas en la vida. No sabe lo mismo un niño que está en primero de bachiller que una persona que está en cuarto de carrera. Esto es todo un esfuerzo personal y a los grados se va pasando, y se me permite la expresión entre comillas, sufriendo una serie de exámenes, demostrando que se tiene un conocimiento de todo lo que anteriormente has tenido que estudiar, y cuando tienes ese conocimiento, pues pasas. Uno primero el bachiller, luego el licenciado, luego el doctor o lo que quiera. Ese es el camino. Pero siempre todos somos iguales. Una curiosidad, señor Soriano, ¿requiere esfuerzo ser masón? Y mucho. Porque esto es lo que parece. Te requiere mucho esfuerzo por dos partes, evidentemente. Desde el punto de vista más profano es un impulso, un esfuerzo económico de tener que dedicarle horas que dejas a otra familia. Si uno quiere progresar es un esfuerzo intelectual importante y sobre todo para mí es un esfuerzo espiritual. A nosotros se nos enseñan determinadas, procuramos en nuestros cuerpos jurisdiccionados de enseñar determinadas cosas importantes que uno jura y por lo tanto como las jura está en la obligación de cumplirlas siempre permanentemente. Y hay veces en la sociedad actual en la que vivimos que las cosas muchas veces son muy difíciles, pero hay que hacerlo, porque al fin y al cabo jurar es algo muy importante, es ponerse en comunicación directa con el gran arquitecto. No vale ninguna broma, no se promete, se jura. Y a partir de ahí las cosas son difíciles en ese sentido, pero es, si me permite la expresión, sarna con gusto no pica. Y si hablamos de pues una institución no religiosa y no política, teniendo en cuenta que en general el humano prácticamente cuando se reúnen tres, pues la religión y la política está presente. Qué difícil, lo primero, no hablar ni de religión ni de política, me parece algo verdaderamente impresionante. Y por otro lado, da la impresión de que la religión y la política a lo largo de la historia de la masonería ha tenido su importancia. Si de algo se ha acusado precisamente a la masonería es de intervención en política. Yo creo que no se puede hablar de religión y política con minúsculas, pero hacemos permanentemente religión con mayúsculas y política con mayúsculas. Y esto se lo voy a explicar fácilmente. Para nosotros es obligatorio la creencia en un ser supremo, si no, no se podría ser masón regular. Eso por un lado. Incluso en nuestros rituales hay algunos grados donde se explican claramente y se enseñan las tres religiones principales monoteístas. Y luego, con respecto a la política, bueno, pues resulta curioso que nuestros rituales, que son todos de 1820 y tantos, los que nosotros utilizamos, ya se hablaba en aquella época del derecho de habeas corpus, del juicio por jurado, de la obligación de pagar impuestos, en fin, todo este tipo de cosas, hablar con política, pero con política con mayúsculas. Política con mayúsculas, pues vamos a ver precisamente y entrar un poquito también más en ese tema, porque a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, si de algo, no voy a decir se ha acusado, pero sí se ha puesto el dedo indicador sobre algo, ha sido precisamente el que la masonería estaba prácticamente, por decirlo de una manera coloquial, en casi todos los fregados del siglo XIX y, por supuesto, también del siglo XX. Sí, pero claro, es que antes hablamos de los principios y valores de la masonería, cómo influyeron en la conformación del primer Estado de Derecho, del primer Estado liberal. Evidentemente, la masonería, cuando entra en política, sí entra en eso, defendiendo los principios del Estado de Derecho. Es decir, la libertad de conciencia, la libertad de empresa, la libertad religiosa, evidentemente. En la medida que la sociedad era muchísimo más conservadora, o sectores de la sociedad, o era reaccionaria, decía, la masonería entra en política. No, la masonería está defendiendo unos principios muy concretos. Eso no significa entrar en la política concreta de tal gobierno liberal o tal gobierno moderado o tal gobierno, no, pero sí defendía estos valores, estos principios. Y esto se hace desde 1812, en las propias Cortes de Cádiz, hasta la Constitución de 1931. Claro que la masonería entra en ese aspecto en política. Otra cosa es que la masonería no fueran grupos políticos concretos, pero defender estos valores está obligado, como ahora entenderíamos, que responden a los principios del Estado social y democrático de derecho. Es decir, ahora eso no se podría cuestionar. Pero sí es cierto que, por ejemplo, siempre se ha dicho que detrás de la unificación italiana o detrás de las independencias americanas estaba la masonería. Esto ha sido vox populi. Yo voy a disentir un poquitín de lo que se está comentando aquí. Más que disentir es matizar.
¿Qué es lo que caracteriza a la masonería histórica desde su origen, que la hace diferente a cualquier otra institución de entonces? Y segundo, ver cómo eso mantiene una vigencia actual. Lo que caracteriza a la masonería como institución es el principio de tolerancia, es el principio de libertad, de libertad de expresión, sin meterse teóricamente en cuestiones políticas ni religiosas directamente. Eso es sumamente importante. Cualquiera que sepa lo que es el comienzo del siglo XVIII sabe que no había una institución que defendiese esos principios proclamados por los filósofos anteriormente, pero no los filósofos franceses políticos de la Revolución Francesa, sino por los filósofos del siglo XVII, por Locke, por Hugo Grocio en Filosofía del Derecho, por Comenio en Educación, que plantean individualmente principios universales. La primera institución que como tal nace para defender esos principios y convertirlos en célula social es la masonería. Ninguna iglesia, ningún partido político, ninguna organización no sindical, porque no la había entonces, pero vamos a llamar gremial, defendía estos principios universales que no fuese la masonería. Ese principio de tolerancia tiene una carga política con mayúscula, como ha dicho el soberano gran comendador, que yo prefiero también llamarle el profesor Soriano, porque es profesor de universidad hasta hace muy poco tiempo. Esos principios de política con mayúscula tienen una carga enorme. Y es lo que ha permitido a determinadas secciones de la masonería a interpretarlos de una manera más o menos radical, haciéndolos más política directa, política partidista, frente a otros que han tratado de mantenerse dentro de esos principios de tolerancia que ya eran pólvora pura en aquella sociedad y de fraternidad. Entonces, usted ha hecho referencia a la unificación italiana, Cayetano ha hecho referencia a la Revolución Francesa directamente vinculada con la masonería e incluso más anteriormente a los principios constitucionales de Filadelfia en Estados Unidos. A mí me parece que tratar de explicar la Constitución de Filadelfia, porque muchos francmasones que la escribieron fueran determinantes en esa Constitución, me parece que historiográficamente es muy difícil de defender. Hay que probar que realmente obedeciese una corriente de opinión dentro de las logias norteamericanas que pretendiesen hacer ese Estado de Derecho. Yo creo que ahí hay que poner límites. Lo mismo en la Revolución Francesa. Las palabras libertad, igualdad, fraternidad, más bien creo yo que los hereda la masonería contemporánea de la Revolución Francesa que al revés, que ser ella la motora. A mí me gustaría ver documentación en caso contrario, pero no la he visto. Lo que ocurre es que da la impresión de que cuando hablamos de masones, sobre todo conocidos, vemos a presidentes norteamericanos, vemos a gente de peso en la política, y lo que vemos en general es gente que efectivamente piensa, pero que tiene un cierto poder, bien sea poder político, bien sea poder porque está en una cátedra, bien sea poder, es decir, no se ve masones por la calle vulgares y corrientes, quiero decir, con poco nivel intelectual o con lo que es la calle. Quizá esto sería una de las acusaciones que se le pueda hacer, y por otro lado también le preguntaría los principios, sobre todo hoy en día, porque claro, esto ha sido una lucha terrible, pero sobre todo hoy en día yo creo que aceptados en prácticamente todo Occidente. Yo de verdad le preguntaría, y ahora también le preguntaría al señor Soriano, casi todos tendríamos que ser masones. Es algo quizá un poco así de decir, pero verdaderamente son unos principios que están perfectamente aceptados, democráticos, por todos nosotros. Claro, sí, bueno, pues probablemente, yo eso se lo puedo definir perfectamente con una definición de masonería de las muchas que hay, que hizo mi antecesor en el cargo, don Ramón Torres Izquierdo. La masonería es la ética de la democracia. Creo que está perfectamente definido todo, evidentemente. En nuestra página web, si la abren ustedes, lo primero que pone es ventana abierta a corazones buenos o a buenas personas o algo así. Ahora exactamente no me acuerdo cómo es, y es verdad. Todo el mundo deberíamos tener esos principios, pero deberíamos. La realidad es que no las tenemos. La situación en la que vive la sociedad actual pues todavía dice que debemos seguir luchando por llegar a imponer unos principios que en muchos casos lo son nominales, pero no son prácticos. A nosotros se nos enseña en el grado 18 que lo importante no solo es tener un derecho, sino ejercerle. Y esa es la parte importante que yo creo que la sociedad no la tiene todavía.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir mi buen amigo Jesús Soriano, ¿no? Más todavía, es una instancia, un fermento sin el cual difícilmente sería comprensible la sociedad de derecho actual. Ahí sí. Pero el problema es causa-efecto. Hombre, adjudicar a la masonería todos esos logros, pues caemos en una apología que tampoco responde a la verdad histórica, pero que ha sido una institución esencial en el desarrollo de las sociedades de derecho, no me cabe ninguna duda. Y en segundo lugar, estamos hablando a lo mejor de una masonería como de cualquier institución en estado químicamente puro. Pero de eso podemos hacerlo con cualquier institución, con las órdenes religiosas, las iglesias, los partidos políticos, los sindicatos. La masonería está formada por hombres, y hombres que han interpretado con buena voluntad, con honradez, y que han sido la mayor parte de ellos esos principios constitucionales y los han llevado a su aplicación concreta. ¿Y sabe de qué manera? Pues de la más naturalmente masónica. Cuando las logias se convierten en verdaderas escuelas de formación del hombre, lo más importante no es sólo la proyección que ese hombre va a tener fuera, sino cómo la masonería se puede convertir en una transformación del hermano a través... Ahí tienen sentido los ritos, ahí tienen sentido los símbolos, porque el que haya muchas escalas, y retomo una cuestión anterior, dentro de un rito no significa que eso sean escalas jerárquicas de poder, sino de conocimiento, como ha explicado bien Soriano. Y una pregunta, profesor Núñez, muy cortita. Sí. Es que estamos hablando, que no quiero que se me olvide, porque está hablando de hombre, bueno, primero ha dicho el profesor Soriano, después de hombres, bueno, ¿y el papel de la mujer? Bueno, yo antes quería contestar una cosa, porque es que a lo mejor se confundió algo que yo dije. Yo no dije que el Estado de Derecho fuera consecuencia directa de la conformación de las leyes masónicas y los principios. No, porque evidentemente si esos principios y esos valores han llegado a la Iglesia masónica es porque de alguna forma estaban en la sociedad. Y estábamos en el momento de la Ilustración. Evidentemente eso no nace por ciencia infusa, ¿no? Es decir, eso está ahí. Lo que sí digo, y evidentemente tampoco yo quiero decir que la Constitución, no he querido decir, perdón, que la Constitución norteamericana fuera una consecuencia de esta masonería, pero sí recalco lo siguiente: el primer presidente norteamericano jura su cargo sobre una Biblia que utilizan en su logia, Washington. El número de masones, de los firmantes de la Constitución del 87, hay muchos masones, y muchos de ellos que no lo son. Luego, curiosamente, esto sí está estudiado, al cabo de los pocos años los estudiamos y sí son masones. Es decir, ¿esto qué implica? Pues a lo mejor no implica nada, más que sí estaba la idea de la masonería en la idea del Estado de Derecho, del Estado constitucional, en aquel momento, no digo que sea siempre. Por supuesto que la masonería ha contribuido a crear muchas instituciones, desde la Cruz Roja hasta Médicos del Mundo, todas estas cosas. Eso no quiere decir que sean, bueno, hasta las propias Naciones Unidas, que sea consecuencia directa de la masonería, pero sí que muchas de estas cosas han nacido en logias, ideas de logias que luego se han desarrollado por eminentes masones, lo cual no quiere decir mucho más que lo que he dicho. Bueno, esto era por un matiz que le quería decir al compañero Pedro Álvarez. Sobre el tema de la mujer, bueno, desde las constituciones del siglo XVIII, inglesa, la constitución de Anderson, se dice que la masonería es una institución de hombres libres, no de mujeres. Por tanto, las mujeres, digamos, hasta donde yo sé, evidentemente, las mujeres no pertenecen a la institución masónica de las grandes logias regulares. Llámense grandes logias regulares, grandes orientes, etcétera, etcétera. Eso no impide que las mujeres puedan crear y desarrollar sus propias instituciones masónicas. Existen desde las damas de no sé qué hasta instituciones claramente masónicas que se organizan a imagen y semejanza de las logias masculinas, de lo que llamamos logias masónicas. Este es un debate que me parece se ha exagerado mucho, se ha hablado mucho, pero lo que es evidente es que nada impide que las mujeres estén en la masonería, solamente que en su masonería, y los hombres en la suya. Algún día será de otra forma. En la masonería irregular sí están conjuntamente. Estamos hablando de los 200 años de masonería en España. El siglo XX ha sido particularmente difícil para la masonería, sobre todo desde el periodo que va desde el final de la Guerra Civil hasta la muerte de Franco en el año 75. Han sido años de oscurantismo en el sentido de que tenían que estar prácticamente invisibles. ¿Qué ha pasado después? ¿Cómo está ahora mismo? Estos símbolos que todavía a veces nos parecen difíciles de comprender, ¿se están acercando a la sociedad en general? Sí, yo supongo que sí, pero claro, también hay que pensar que los 40 años de la dictadura del general Franco pues todavía pesan como una losa. Que yo sepa, y aquí hay historiadores, es el problema de ser el pájaro rodeado de ornitólogos, ¿no? Es un poco complicado el asunto. Pero el único país que tiene una ley de la represión de la masonería y el comunismo es el Estado español.
Hasta donde yo sé, yo no soy historiador evidentemente, pero hablan que en el archivo de Salamanca hay del orden de como 6.000 procesos, cuando en España en aquella época no llegaban a los 3.000, 3.500 masones, con lo cual es decir que aquello fue utilizado políticamente para quitar gente de en medio. Hace poco, en el mes de junio, el Supremo Consejo ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para ayudarlos en la restauración del único templo masónico que queda, que está en Santa Cruz. Bueno, pues estábamos viendo el templo, que está en una situación un poco complicada, porque fue incautado por el ejército y fue farmacia militar y ahora está un poco abandonado hasta que tal. Y de repente pues pasó por la calle una ciudadana, una señora ya de unos 60 o 70 años, y nos preguntó qué hacíamos allí. Y el teniente de alcalde se lo explicó. Entonces se puso a llorar, porque ya uno de los que habían sido pasados por las armas había sido su abuelo. Entonces esto todavía tiene sus dificultades, pero evidentemente nosotros estamos intentando hacer. Una de las cosas que siempre se nos ocupa, de que somos una sociedad secreta, pues no es verdad. Yo estoy hablando aquí, somos una sociedad sin ánimo de lucro, perfectamente registrada en el Ministerio del Interior, y bueno, pues nada, nosotros seguimos trabajando, y yo sinceramente sí tengo la sensación de que la percepción que tiene la sociedad española de la masonería es mejor. También es verdad. Yo creo que falta algo muy importante cuando siempre se habla de la memoria histórica. Se ha perdido perdón a todo el mundo posible, menos a esas 100.000 personas, muchas de las cuales fueron fusiladas, desterradas, privadas de las cátedras, y lo único que hacían era defender los principios en los que se asienta la democracia. Hablas de 6.000 expedientes. Hay 80.000 expedientes en el archivo de Salamanca, muchos de ellos negativos, cuando en realidad habría, 3.000-4.000 masones activos en cada momento. En el conjunto de la República apenas 5.000. Eso indica algo que ya conocemos, es una persecución sistemática, obsesiva. Pero ¿por qué se puede producir esa persecución? Porque no es exclusiva de España. De exclusiva puede ser la ley de represión, pero no la persecución. La masonería, por su propia naturaleza, es esencialmente democrática, ético-liberal, no liberal en sentido económico, sino en sentido ético. Porque respeta las libertades, defiende las libertades y cree en la bondad del individuo. Entonces, al ser esencialmente democrática, cualquier institución, cualquier gobierno, cualquier sistema político que no sea democrático, choca frontalmente con los principios masónicos. Por eso, tanto en las dictaduras de derechas, como es el caso de Hitler, de Mussolini, de Petén, como en las de izquierdas, la Unión Soviética, los países de la China comunista, persiguen sistemáticamente a la masonería y encarcelan a los masones. De manera que es esa esencia democrática la que le hace inviable en un sistema democrático a la masonería vivir en la legalidad. Segunda cosa, muy elemental. ¿Por qué, además de esa persecución, qué característica especial tiene la masonería? Que eso es importante, es la dimensión iniciática, que no la estamos tocando, que le da también una peculiaridad que la desmarca, por ejemplo, de una ONG o de otras instituciones sociales que han nacido y se han desarrollado con los principios de tolerancia y principios democráticos, pero que no tienen esa dimensión espiritual que sí que tiene la masonería. De todas formas, la represión, que no empieza en el 39, empieza claramente en el 36, en plena guerra civil, ¿no? Esto está claro. Pero no había sido la primera vez que en la historia de España se habían dado reales decretos contra la masonería. Es decir, en el temprano 1751, que debía haber 2 masones por ahí perdidos que vendían de Inglaterra, ya va el primer decreto de Fernando VI contra la masonería, que desarrolla las primeras condenas del Vaticano contra la masonería. Pero es que, cosa muy curiosa, en el proceso constituyente de 1812 de Cádiz hay una Real Orden de 1812, antes que se apruebe la Constitución, en el cual se persigue a la masonería. Especialmente más referido a los masones hispanoamericanos, ¿no? Se les enajenarán sus bienes, etcétera, etcétera. Hay un decreto basándose en el de 1751 que persigue a la masonería, lo cual esto nos hace ver que a lo mejor la Constitución de Cádiz, tanto como se ha dicho, no es obra de los masones. ¿Que había masones? Había masones. Entre ellos, por ejemplo, si queremos el ponente Argüelles, etcétera, evidentemente. Pero que de alguna forma siempre ha existido una represión contra la masonería. Tiene sus puntos claves, sus puntos importantes. Por ejemplo, la masonería tiene mucho desarrollo de 1820 a 1823. Tiene mucho desarrollo en la Revolución La Gloriosa, de 1868 a 1876 incluso. Y luego tiene subidas y bajadas, ¿no? Pero siempre ha habido condenas a la masonería y persecución.
200 años de masonería en España. Hemos intentado acercar, no estos 200 años, esto es imposible, pero sí lo que es la masonería y también lo que ha sido y lo que ha sufrido en España. Muchísimas gracias a Jesús Soriano Carrillo, soberano gran comendador del Supremo Consejo, grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado para España, Pedro Álvarez Lázaro, catedrático de Historia en la Universidad de Comillas y académico correspondiente de la Real de Historia, y Cayetano Núñez Rivero, profesor titular de Derecho Constitucional, por habernos acompañado. Muchas gracias y hasta aquí Sin Distancias.